René Descartes, Los Grandes. La sabiduría de los sueños. Todo parece indicar que la entrada en el esoterismo produjo en el joven Descartes una súbita transformación y una acelerada maduración. Pero según el propio Descartes, este proceso llegó a su culminación la noche del 10 de noviembre de 1619, cuando tuvo tres sueños altamente significativos. En el primer sueño, Descartes vio unos fantasmas o espíritus que le produjeron mucho miedo. Sintió una especie de debilidad del lado derecho de su cuerpo, por lo que tuvo que inclinarse hacia el lado izquierdo para caminar por una calle, hacia un destino que conocía bien. El caminar de esa manera lo hacía sentirse avergonzado, por lo que pretendía adquirir una posición correcta, pero entonces el viento se encargaba de mantenerlo en una misma e incómoda posición. De vez en cuando esas ráfagas lo hacían girar con violencia sobre su pie izquierdo, siguiendo por ese camino con gran inseguridad a causa de su postura y del viento. De pronto se encontró con una escuela y entró en ella en busca de refugio. Una vez dentro, intentó llegar a la capilla de la escuela para postrarse ante el altar y decir sus oraciones. Pero entonces se dio cuenta de que se había cruzado rápidamente con una persona conocida, por lo que decidió volver sobre sus pasos para saludarlo. Pero una vez más el viento sopló con tal fuerza que lo empujó hacia la capilla. Al llegar al patio de la escuela, alguien se le acercó para saludarlo con amabilidad y le dijo que debía encontrar a un tal señor N, quien tenía algo importante que decirle o darle. En la lógica del sueño, Descartes supuso que aquel regalo tenía que ser un melón y que esa fruta venía de lejanas tierras. Entonces se dio cuenta de que a su alrededor se encontraban otras personas, pero ellas caminaban erguidas mientras que él seguía encorvado y caminaba inseguro, a pesar de que el viento ya no era tan fuerte como antes. Descartes despertó de ese sueño con un fuerte dolor del costado izquierdo, así que se volvió en su cama hacia el costado derecho, permaneciendo despierto un par de horas, meditando acerca del tema que le había surgido en el sueño y que para él era el discernimiento entre el bien y el mal. Según el biógrafo Bailet, en esos momentos Descartes pensaba que un espíritu maligno intentaba seducirlo, por lo que rogaba a Dios que lo perdonara de sus actos malvados, aunque dicha maldad no podía ser otra cosa que una interpretación muy personal, pues a los ojos de sus contemporáneos el filósofo llevaba una vida en extremo recatada, más al estilo de los calvinistas que de los católicos. Finalmente pudo conciliar el sueño, pero de pronto escuchó un ruido intenso que tomó por un trueno. Tal vez en un estado de duermevela, vio una gran cantidad de pequeñas lucecitas que bailoteaban en el ambiente, produciendo entre todas una claridad tal que podía percibir los objetos de la habitación, antes totalmente a oscuras. Él relata que en otras ocasiones había visto lucecitas como aquellas, pero nunca que produjeran entre todas tal luminosidad. Al poco rato se durmió de nuevo. En el tercer sueño Descartes no tenía miedo. Él veía sobre la mesa de su habitación una gruesa enciclopedia, lo que lo llenaba de satisfacción, pues sentía que poseía una gran fuente de saber. Junto había un libro con el título en latín Corpus Poetarum, que él había leído un tiempo atrás. Abrió el libro al azar y encontró una frase: ¿qué rumbo seguiré en la vida? De pronto apareció un hombre desconocido que le decía un verso que comenzaba: sí y no.
Entonces Descartes le señaló al hombre que ese verso se encontraba en la antología que tenía delante, misma que él conocía perfectamente y que pertenecía a uno de los idilios de Ausonio. El hombre le preguntó que dónde había conseguido el libro y Descartes le contestó que no lo sabía, pero que existía otro volumen que había desaparecido y que él ignoraba quién había traído uno y quién se había llevado el otro. Entonces la enciclopedia reaparecía en el extremo de la mesa, pero ya no estaba completa. Él sentía que le faltaban páginas. Descartes abrió la antología y localizó los poemas de Ausonio, pero el que comenzaba diciendo sí y no ya no estaba. El hombre insistió en que tratara de localizarlo, y Descartes accedió a ello, pero en vez del poema encontró varios retratos grabados. Descartes le dijo al hombre que aquella era una estupenda antología, pero no era la que él conocía. Entonces tanto el hombre como los libros desaparecieron. En su biografía, La Vie de M. Descartes, Bailet dice que Descartes siguió dormido, pero comprendió que estaba soñando, y su mente racional interpretó que la enciclopedia significaba la unidad del saber filosófico, pero que también en los poetas había luces de sabiduría, aunque de manera vital, no propiamente filosófica como el poema soñado, que comenzaba diciendo, ¿qué rumbo tomaré en la vida? Finalmente Descartes despertó del todo y entonces realmente reflexionó acerca de su experiencia, considerando que los poetas representaban el entusiasmo creador y una suerte de hierofanía, es decir, un conocimiento que se obtiene por la vía de la intuición y no de la razón. Él pensó que el sí y no era en realidad una fórmula pitagórica que aludía a la verdad y a la falsedad, tanto para la inteligencia personal como para el cuerpo de las ciencias humanas. Como una mágica coincidencia, el día siguiente Descartes recibió la visita de un personaje desconocido para él. Se trataba de un pintor italiano especialista en retratos, por lo que Descartes intuyó que los retratos vistos en sus sueños eran una hierofanía, una señal que venía discretamente de Dios. Según Bailet, Descartes entendió que los dos primeros sueños, que fueron atemorizantes para él, le advertían acerca de su desvío respecto de la senda verdadera, pero el tercero le mostraba el criterio para emprender el camino del resto de su vida. El melón representaba los encantos de la soledad. El viento era un espíritu maligno que lo impulsaba en la dirección que debía seguir, por supuesto hacia el reencuentro con la iglesia. Dios impediría que el demonio triunfara. Según Bailet, después de aquellos sueños que Descartes tomó como una revelación, hizo la promesa de realizar una peregrinación hasta el santuario de Nuestra Señora de Loreto en Italia, prometiendo también que para la Semana Santa de 1620 terminaría un tratado que estaba escribiendo. No se sabe si cumplió aquellas promesas. Este asunto de los sueños resulta inquietante para quienes consideran a Descartes como el adalid del racionalismo. Sin embargo, habría que considerar en principio la gran confusión religiosa en la que debía haber entrado el filósofo, como efecto de un ambiente social en verdad ambivalente, en el que un joven como él era persuadido a tomar partido de acuerdo al vaivén de las condiciones políticas, al margen de las convicciones que habían sido el cimiento de la familia y la formación individual. Además, habría que tomar en cuenta la relación del filósofo con los Rosacruces, cuyos planteamientos no eran propiamente racionales, sino místicos y esotéricos. Episodios como estos no son raros en la vida de los grandes pensadores. Vienen al caso de mencionar que Pascal había tenido una experiencia mística durante la contemplación de las estrellas, y el mismo Cristo se había acercado para
revelarle su misión en el mundo. Pascal anotó esta revelación en un papel y lo llevó consigo el resto de su vida, tal como haría Descartes con el diario en el que anota sus sueños. Sin embargo, el propio Descartes comentó más tarde que aquella noche, antes de dormir, había hecho un descubrimiento maravilloso, de lo que puede inferirse que los sueños no fueron sino el correlato de lo que había concebido en estado de vigilia. La interpretación de los famosos sueños ha sido un gran tema de análisis para discernir tanto la personalidad de René Descartes como los orígenes de una obra extremadamente original y creativa. En su libro The Olympian Dreams and Youthful Rebellion of René Descartes, esto es, Los sueños olímpicos y la rebeldía juvenil de René Descartes, el escritor inglés John R. Cole hace referencia en la interrelación de tres eventos ocurridos entre el 10 y el 11 de noviembre que fueron altamente significativos en la vida de Descartes. El 10 de noviembre de 1616, el encuentro con Beckmann. El 10 de noviembre de 1619, el descubrimiento y la secuencia de los sueños. El 11 de noviembre de 1620, el texto acerca de los fundamentos de la geometría analítica. Cole comenta que el 10 de noviembre de 1616 Descartes logra completar su formación profesional en Derecho en Poitiers y recibe su licenciatura con honores. La clave de interpretación es la recurrencia de estos eventos precisamente el día dedicado a San Martín, patrono de los abogados, con lo que deduce que la pauta de estos hechos existenciales es el rechazo a su propósito impuesto en la vida del filósofo y que no representaba su verdadero camino. Los sueños se produjeron en la noche de la festividad de San Martín, el 11 de noviembre, y por tradición el año judicial comienza el 12 de noviembre, cuando se renovaban los contratos y los jueces litigantes prestaban juramento. En la exégesis de Cole, el viaje en que se encontraba Descartes tiene en sí mismo el sentido de una búsqueda del camino acertado en la vida. En el primer sueño caminaba por la calle, perdía el movimiento del costado derecho y no lograba mantenerse erguido. Se inclinaba hacia la izquierda y ese movimiento le causaba una gran preocupación respecto del castigo de los pecados, temiendo que un espíritu maligno tratase de seducirlo. La parte izquierda se identifica con el lado siniestro de la vida, opuesto al diestro o derecho, que se relaciona precisamente con el ejercicio de la abogacía. En ese sueño Descartes se inclina hacia la izquierda, a pesar del miedo que le causa desobedecer las normas familiares que imprimían en él un sentido derecho de su vida. Descartes se ve en el patio de la escuela con Beckmann, quien le había producido una cierta irritación al incitarlo a abandonar la vida convencional y dedicarse a la nueva ciencia. Es probable que Beckmann se identifique con la figura sombría, así como el nombre conocido que aparece en el sueño, y con el señor N, quien regala un melón a Descartes. Beckmann lo había reprendido por perder el tiempo, y de una manera simbólica se identifica con el melón, fruta rara para Descartes, que es dura por fuera y muy dulce por dentro, lo que tiene que ver con esa rara amistad que presenta una corteza dura, pero que guarda en su interior las delicias de la realización espiritual. Cole llega a la conclusión de que la interpretación del melón como un símbolo del encanto de la soledad tendría sentido si se lee como referencia a las exhortaciones de Beckmann para que Descartes se consagrara a las serenas satisfacciones del logro intelectual. Prosiguen los sueños. Descartes no tenía el equilibrio suficiente como para reunirse con los demás alrededor de la figura de Beckmann y entonces despierta.
En las 2 horas que permanece despierto, según Beilet, se dedica a reflexionar sobre el castigo de sus pecados que él reconocía tan grandes como para atraer sobre su cabeza rayos celestiales. Según Cole, durante esas 2 horas, la fantasía de Descartes era que cuando se adormilaba, su padre le asestaba una bofetada para que continuara despierto. Al principio él estaba aterrorizado, pues se sentía culpable de desafiar a su padre, pero al presentarse la luminosidad producida por las partículas de luz suspendidas en el aire y el estruendo que le acompañaba, Descartes supo que aquello era una manifestación del espíritu de la verdad, el cual, lejos de desviarlo del rumbo que había elegido en la vida, sacralizaba su elección, de manera que el sueño que había generado un fuerte sentimiento de culpa, asociado por la desobediencia al Padre, se resolvía por medio de la reconciliación y la bendición de un Padre superior al Padre carnal, que es Dios o el Espíritu Santo, manifestado en una hierofanía de luz y sonido.